Abraham, confiado en su relación de amistad, se dirige a Dios con mucha valentía, aunque no en plan de igualdad, sino de criatura ante el Creador. Y sus palabras justamente son impregnadas de un profundo sentimiento de humildad, al mismo tiempo que de confianza. Ese diálogo se vuelve una oración de intercesión por la suerte de esas dos ciudades, una oración de solidaridad del justo hacia los malvados. Qué bonito, ¿no? Abraham que intercede por los malvados. Sabemos que la intercesión de Abraham no logra el resultado esperado, porque la depravación y la maldad es tan difundida que ni siquiera se encuentran 10 justos en Sodoma, y solo de la destrucción se salvará Lot con su familia. Pero esa oración en que sobresale la actitud de misericordia de Abraham se cumplirá plenamente en Jesús, por quien Dios perdonó los pecados de todos. Y el Evangelio de hoy nos presenta al propio Jesús, que ora ante el Padre y que se encarga de formar a sus discípulos en la oración, que aprendan a orar. Jesús se manifiesta como modelo y maestro a partir de su propio testimonio de hombre de oración. Jesús, en el Evangelio lo vemos, ora en todo momento importante de su vida y de su misión. En el bautismo, en el río Jordán, al inicio de su ministerio público, en el momento de elegir a los 12, antes y después de la transfiguración, en el momento de la prueba, ora para que Pedro no pierda la fe, en la huerta del Getsemaní, invitando a los apóstoles a hacer lo mismo, e incluso ora por los que lo crucifican y los que intercede y muere intercediendo ante Dios para que los perdone y les perdone su gran pecado. ¿Y cuál es la primera palabra de esta oración que Jesús enseña? Padre. Sencillamente Padre, no le añade nuestro ni padre o madre como muchas veces se está queriendo poner de moda en algún momento. Padre. Cuando oren, cuando se dirigen a Dios, digan Padre, Abba, que traducido sería papá. Esta es una expresión familiar y de cariño entre padres e hijos que se aman, y es como Jesús mismo le llama a Dios. Entonces Jesús nos revela que Dios no solo es su Padre, sino también de todos nosotros. Un Padre que nos quiere como hijos, que quiere que nos relacionemos con Él no con temor, sino con amor y amistad, y confiados en ese gran deseo de Dios de hacernos partícipes de su propia vida. Padre, la oración de Jesús, el Hijo, pasa entonces a ser la oración de todos los hijos adoptivos, de todos nosotros, de todos los miembros del pueblo de Dios. Y después de haber dicho Padre, Jesús nos invita a hacer 5 pedidos. Los primeros 2 se refieren a Dios mismo. Santificado sea tu nombre. El nombre es el mismo Dios, es su persona en cuanto se manifiesta y se hace conocer a nosotros y se relaciona con nosotros. Dios tiene un nombre propio. La Biblia nos dice en ese nombre de Dios, Yahvé, nombre que Él ha revelado a Moisés en el momento de encargarle la misión de liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Es a través de su nombre que nosotros entonces podemos relacionarnos con Él, al igual que nos relacionamos entre nosotros con los nombres. Al pedir que su nombre sea santificado, estamos pero también nosotros comprometiéndonos a que Dios sea respetado.
venga tu reino. Jesús ha sido enviado por el Padre con la misión de reinstaurar el reino de Dios. ¿Qué era el reino de Dios? El proyecto de vida y de amor que el Padre había propuesto al momento de la creación y que fue rechazado por la humanidad con el pecado de los orígenes, el pecado de soberbia, es decir, la pretensión del hombre de ser igual a Dios, dueño absoluto de su vida, con la facultad de determinar por sí solo lo que es bien y lo que es mal. Por Jesús, el reino de Dios es una realidad que se ha hecho presente, cercana, y que va creciendo en nuestra historia. No está todavía en plenitud. Esa plenitud la encontrará al final de los tiempos. Y después vienen las otras tres peticiones que se refieren a nosotros. Danos cada día el pan cotidiano. El pan es el símbolo de los bienes necesarios para que cada persona tenga una vida digna y sobria. Un pan compartido, pero entre hermanos, un pan para todos sin exclusión de nadie. Pero vemos como el pan es también el Espíritu Santo, como hemos escuchado al final del Evangelio. Y pedimos a Dios que nos dé ese don del Espíritu que ilumina, que guía y fortalece nuestro caminar hacia el encuentro con el Padre Dios. Perdona nuestros pecados. El perdón es la expresión más alta del amor. Y Dios Padre está dispuesto a perdonarnos. Y Jesús nos lo ha confirmado perdonando a todos los pecadores. Hasta en la cruz perdonó al ladrón, al reprendido y, como hemos escuchado, a los que lo estaban crucificando. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús, como hijo, pide perdón al Padre por todos nosotros, sus hijos, y lo hace también por los que no lo saben o no lo quieren pedir. El recibir el perdón de Dios, sin embargo, nos compromete también a nosotros a perdonar a los demás. Una tarea muy exigente, una tarea muy difícil. A veces no logramos eso, por eso tenemos que pedirle al Señor. Pero el día en que logramos nosotros perdonar, experimentamos una paz en nuestro corazón que no podemos evaluar y agradecer. Y no nos dejes caer en la tentación. Pedir a Dios entonces que seamos vigilantes y que nos dé la fortaleza para resistir ante tantas provocaciones que buscan alejarnos de Dios, que buscan alejarnos del bien y de la vida y llevarnos más bien por las sendas del mal y de la muerte. Queridos hermanos y hermanas, hoy la palabra de Dios nos desafía entonces a tomar en serio la oración en nuestra vida de cada día. Oración que es este diálogo con Dios, un diálogo marcado por la confianza, la valentía y la insistencia, como hemos visto en Abraham y como nos enseña también Jesús. Y para terminar, quisiera recordar nuevamente unas palabras del Papa Francisco, que yo tuve la suerte de escuchar directamente de él el día 1 de julio en la capilla de Santa Marta en Roma, cuando celebra la misa de cada día. Era el día lunes, éramos pocas personas, y justo había la primera lectura era la misma de este domingo, y que decía el Papa: convencer al Señor con las virtudes del Señor. Esto es hermoso, es decir, si Dios es misericordioso, como se lo dice Abraham, demuestra tu misericordia. Si tú eres justo, demuestra tu justicia. Recurrir a las virtudes de Dios para que interceda por nosotros. De verdad, como dice el Papa, esto es hermoso. Y Jesús que nos dice, el Padre sabe las cosas. Orar y alabar al Señor son nuevamente las palabras del Papa en las cosas buenas que tiene y decirle
que estas cosas bellas que tiene las envíe también a nosotros. Y si Él es tan misericordioso, tan bueno, que nos ayude. Amén.